En su época, el B-26 fue un hito en la aviación militar, el primero de los atacantes nocturnos. El B-26 estuvo en servicio con las fuerzas aéreas de los poderes aliados más importantes durante la Segunda Guerra Mundial. Su sorprendente desempeño como bombardero nocturno mediano se debía a su alta tasa de supervivencia. En cerca de 130.000 misiones, las fuerzas aliadas tuvieron un promedio de un 1% de pérdidas. Hoy, volaremos alto con el B-26 de Martin en Alas. El B-26 hizo su primer vuelo el 25 de noviembre de 1940, un avión moderno y brillante. Justo 9 años antes, el 9 de abril de 1931, el primer bombardero de una sola ala hacía su primer vuelo. El Boeing B-9, con 4 tripulantes sentados en cabinas abiertas, podía cargar hasta 1 tonelada de bombas, con un alcance de 790 kilómetros. Tenía una velocidad de crucero de 200 kilómetros por hora y una velocidad máxima de 280 kilómetros. En las últimas versiones se incrementó su velocidad, pero aún así, la mejora era solo de 80 kilómetros por hora con relación al bimotor que reemplazaban. El monomotor metálico de Boeing fue el padre de los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, pero nunca se construyó en grandes cantidades. En 1932, Estados Unidos, apoyado por la mayoría de las naciones representadas en la Conferencia Mundial de Desarme, sostenía que los aviones bombarderos debían desaparecer. Mientras estos buenos deseos se expresaban, la compañía Martin producía un nuevo bombardero que opacaría al B-9. Por otra parte, el nazismo se extendía en Alemania. Mussolini había estado en el poder por 8 años y los japoneses tenían los ojos puestos en un imperio. El nuevo avión de Martin incluía la tripulación y empleaba una torre blindada, faldones, freno en las ruedas principales y un propulsor variable. Alojaba las bombas internamente y podía contener hasta 1.100 kilogramos de bombas a 350 kilómetros por hora, más veloz que cualquier bombardero de la época. El B-10 hoy se ve moderno, mientras que el B-9 parece de una época anterior. Sin embargo, su primer vuelo lo separa tan solo un poco más de un año. El B-10 era capaz de operar en condiciones extremas, una reflexión sobre la necesidad de la presteza constante del poder aeronáutico en caso de guerra total. Cuando aparecieron los primeros B-10, era una combinación sorprendente de última tecnología, incluyendo las últimas ideas, reducción de arrastre en la forma, hasta el cuerpo del avión para el uso estratégico del bombardeo. Esto produjo un resultado tal que envió de nuevo al resto de diseñadores del mundo a sus mesas de dibujo. Era el bombardero más sofisticado del mundo en esa época y la compañía Martin se sentía orgullosa de él. El lema de Martin había sido por mucho tiempo, Martin construye bombarderos, y construir el mejor bombardero del mundo le daba cierta satisfacción. Una variedad de motores impulsaba modelos diferentes y abundaban los cambios en la forma básica. Incluso apareció flotando para despertar el interés de la naval. Sin embargo, el poderoso avión de Martin que causó tanta admiración cuando apareció por primera vez sería obsoleto cuando estalló esa guerra. Aunque los últimos B-10 descargados tenían una velocidad de 400 kilómetros por hora y un alcance de 3.200 kilómetros, aparecieron en 1938, cuando el Boeing B-17 podía hacer lo mismo llevando 1.000 kilogramos de bombas.
El B-10 iba ligeramente armado y llevaba una carga moderada, así que es más justo comparar el avión de Martin con el bombardero bimotor que reemplazó. El B-18 de Douglas ganó la competencia con el B-17, pero debido a razones económicas terminó con las obras de los contratos en los años que siguieron. Su desempeño no era más impresionante que el del B-10 a alta velocidad, con las modificaciones hechas para incrementar la armadura y el alcance, llegando apenas a solo 340 kilómetros por hora, con carga de bomba y un alcance menor que el del avión que reemplazaba. Ninguno hubiera enfrentado el combate de la Segunda Guerra Mundial. Les faltaba el desempeño, la carga de bombas y el armamento defensivo de sus contemporáneos europeos. En efecto, Estados Unidos no tenía disponible un bombardero mediano. Una solución fallida de la búsqueda en el ejército de un bombardero bimotor de ataque fue el Maryland de Martin, el cual, luego de venderlo a los franceses y británicos, en 1940 había cambiado bajo las especificaciones británicas al Baltimore. Se fabricó hasta 1944, tuvo acciones en el Mediterráneo. Diseñado 6 años después del B-18, con la guerra enseñando lecciones, el Baltimore, como el Maryland original, tenía una velocidad de más de 760 kilómetros por hora, llevaba 500 kilogramos de bombas y unos cañones delanteros formidables. Era un bombardero ligero de ataque, pero nunca fue tenido en cuenta por el ejército de Estados Unidos. Mientras el Maryland y el Baltimore eran aceptados en Europa, los planificadores norteamericanos expedían en enero de 1939 nuevas especificaciones para un bombardero mediano, con énfasis en alta velocidad, largo alcance y una carga de bombas de 1000 kilos. Omitido en las especificaciones, pero implícito en el blanco señalado en el papel, estaba que el avión tendría una carga alta en el ala y altas velocidades de despegue y aterrizaje. En esencia, la apuesta era por un avión que al mismo tiempo compartiera el desempeño deseable y las dimensiones parecidas al Baltimore, que llevara el doble de bombas y de tripulación. Con la amenaza de guerra que ilustraba la urgencia y conflictos alrededor del mundo que ilustraban las necesidades, los parámetros eran extremos. Lo que se necesitaba eran aviones que sobrepasaran radicalmente los límites para tomar por sorpresa, no para actualizarse. El objetivo era alcanzar de nuevo lo que alguna vez hizo el B-10, pero complementando los excelentes bombarderos pesados que estaban en uso y en la mesa de dibujo. Peyton Magruder de Martin diseñó algo con la forma de un cigarro, le añadió las alas prácticas más pequeñas, poderosos motores y logró un avión que inmediatamente se vio bien. Con una tripulación de 5, navegador, piloto, bombardero y 2 cañoneros, llevaba 1500 kilogramos de peso en bombas a 500 kilómetros por hora. Transportaba 3 veces la carga del Baltimore, tenía dimensiones ligeramente más grandes y sus proyecciones de desempeño lo convertían en el ganador de la competencia. Con la urgente situación internacional y la reputación de Martin como garantía, el ejército ordenó el avión desde la mesa de dibujo. No habría prototipos. El primer avión producido sería el primero desplegado y en septiembre de 1939 se ordenaron otros 201. El Marauder se armaría con 2 cañones calibre 50 en la torre dorsal por primera vez, operada con energía en un bombardero norteamericano, que tenía un cañón manual en la cola. Al frente tenía un cañón calibre 30 montado en la nariz transparente del bombardero. Pero al igual que todos los bombarderos en combate, tenía un problema. El cañón era efectivo disparando a los enemigos, pero no era efectivo como defensa. Esta era una dura lección de que los bombarderos necesitaban protección, o cielos claros al frente. Con cierta regularidad se le añadieron cañones, y luego los Marauder llevaron 1150.
El interior, lleno de equipo, era bastante funcional. Aunque no era cómodo, podía alojar por largos periodos a 6 hombres. El avión era un arma avanzada de guerra, pero carente de belleza. Sin el beneficio de los prototipos y de pruebas de aviación para ver el desempeño del avión, Martin entró en producción total y los Mulrodders empezaron a salir de la fábrica en grandes cantidades. A pesar de los obstáculos aparentemente insalvables, este flujo de producción continuaría sin interrupción hasta que se construyó el último B-26 en 1945. Los primeros aviones se asignaron directamente al Grupo 22 de bombarderos, una formación experimentada que había estado junta durante 2 años. Casi sin ruido, el Mulrodder entró en servicio con sus prevenciones y pronto se desplegó al Pacífico, después de Pearl Harbor, operando inicialmente desde Australia en la campaña de Nueva Guinea. Como los aviones volaban sin escolta en misiones de largo alcance, recibieron grandes castigos y demostraron que podían asimilarlos. Entre los aviones en combate estaba el tercer Mulrodder que se produjo, y así fue como terminó el vuelo. El 22 era un grupo muy efectivo, con pilotos experimentados y una moral de grupo alta. Habían aceptado a sus Mulrodders con entusiasmo. A medida que avanzaba el combate, se sentían más orgullosos y vehementes con las bondades del avión. Rápidamente los pilotos concluyeron que sus aviones eran lo mejor en su tipo y no vacilaban en afirmarlo. En los meses siguientes, el apoyo de las tripulaciones en combate sería muy importante, porque en Estados Unidos el Mulrodder empezaba a tener otra reputación. Los pilotos en entrenamiento morían en sus B-26. La escuela de entrenamiento en el campo MacDill, en Florida, estaba perdiendo aviones vertiginosamente, un porcentaje que superaba el ritmo, 1 por día en la bahía de Tampa. Para ser justos, las cifras promediaban 1 por semana, pero evidentemente algo o una combinación de factores estaba funcionando mal.
La conclusión obvia era que el proyecto debía abandonarse. Era peligroso y necesitaba pilotos bien entrenados, pero fue con los pilotos en entrenamiento que ganó el título de ataúd volante. El ejército seleccionaba cuidadosamente a sus hombres mediante exámenes exhaustivos tanto físicos como de aptitud, y luego fue incapaz de prepararlos para el arma que debían usar. Los accidentes continuaban y el ala pequeña del B-26 provocó un nuevo apodo, la ramera de Baltimore, porque el avión no tenía medios visibles de apoyo. Pero cuando el Moe Rudder quedaba en las manos de un piloto experimentado, su vuelo era impecable. Había llegado a límites insospechados de competencia con la expansión de la Fuerza Aérea. Muchos de los pilotos y entrenadores tenían poco o ningún conocimiento de volar bimotores. Poner en primer lugar la experiencia, después de un entrenador dócil y bien comportado, en algo tan vulgar y poderoso como el Moe Rudder, era simplemente pedirle mucho a los reclutas. De no haber sido por el entusiasmo de las tripulaciones que lo volaban en combate, durante la primera junta sobre el avión, el proyecto se habría borrado en 1942. Pero surgió un hecho positivo para agregar la experiencia del Pacífico a las campañas del norte de África. Los británicos recibieron algunos bombarderos, los consideraron aptos para uso táctico y los desplegaron al desierto, donde las tripulaciones tan bien experimentadas manifestaban que se habían deleitado con ellos. A medida que la guerra progresaba y el contraataque alemán perdía fuerza, llegaban más B-26 a la escena y empezaron las operaciones. No solamente los utilizaban como bombarderos, sino como cazas, interceptando el transporte alemán en el mar y despachándolos a la profundidad. Los Moe Rudders asolaban las líneas enemigas y perturbaban sus abastecimientos, embarcados a través del Mediterráneo. Esta estrangulación material puso fin a la resistencia del eje, pero cuando los aliados perdieron control del aire, África fue incapaz de sostener la defensa. La población francesa, llena de júbilo, recibió a sus libertadores. Hubo desfiles y bailes para celebrar la salida de los poderes del eje del continente africano. Los campos aéreos alemanes eran la tumba de muchos de los aviones de la Luftwaffe, cuyo testimonio de la efectividad del bombardero táctico eran las ruinas. Mientras tanto, en Estados Unidos continuaban los cuestionamientos sobre la tasa de accidentes en entrenamientos y se hicieron nuevos cambios al Moe Rudder, incluyendo un ala más grande que intentaba bajar la velocidad al aterrizar y el peso del ala. Era obvio que se necesitaba, como también era obvio que no se debía sacrificar el margen ganado agregando más peso al avión. Sin embargo, el ala grande estaba acompañada de un incremento de peso que se tragaba la nueva área. El avión quedó sin mejoramiento en la carga del ala. La cifra era ahora de 58 libras por pie cuadrado. El avión pesaba más de 18.500 kilos. Con el ala grande llegó un gran cañón externo y otras innovaciones, y con cada una de estas, la prueba de evaluación que los pilotos debían hacer en el avión. Lógicamente se prestaba particular atención a las pruebas de aterrizaje y decolaje.
Las pruebas del avión tenían resultados repetitivos. En las manos de un piloto experimentado, el B-26 se podía maniobrar incluso con 5 toneladas más de peso que la capacidad diseñada. El Maurodder tenía aún devotos entre sus tripulantes, como una poderosa reivindicación a su diseño. Los pilotos de prueba eran, por la naturaleza de su profesión, aviadores experimentados que apreciaban el diseño del B-26. El Maurodder era en todo sentido apreciado. Los pilotos de prueba llegaron a conocer muy bien el B-26 y significativamente 2 de estos fueron retenidos en Wright-Patterson para pruebas generales y para usarlos como aviones de persecución. Mientras en Estados Unidos continuaba el furor sobre la seguridad del bombardero, las muestras de la planta de Martin eran eficientes, lo que permitía que se desplegaran más grupos de B-26. En el Pacífico, los aviones de mayor alcance tomaron posesión y el centro de operaciones de los Maurodders se cambió a Europa. De nuevo se expresaron serias dudas cuando la segunda misión, con base en Inglaterra, se constituyó en un desastre debido a la colisión en la que el grupo entero pereció. Cuando surgían dudas, los cabezas frías siempre apuntaban al éxito obvio del avión en sus mejores momentos. Los Maurodders se conservaron por algún tiempo en operaciones a bajo nivel.